Queremos hoy presentar un tema fundamental, central en la fe cristiana. Ante tantos problemas, ante tantas adversidades, ante tantos ataques que como cristianos y católicos sufrimos a nivel moral, a nivel personal, a nivel psicológico, hay un fundamento que tristemente parece haber sido abandonado por los cristianos. El fundamento de la confesionalidad del Estado. ¿Cómo podemos asegurar que profesamos una fe revelada en la que afirmamos que hay un Dios que es Padre, que es amor, que se ha encarnado del virginal vientre de la Virgen María, haciéndose hombre, como tú y como yo, y que por medio de su pasión, de su muerte y resurrección, ha redimido al mundo? ¿Cómo podemos afirmar que es el Evangelio de Jesucristo, el reinado de Cristo en las almas de cada uno de nosotros, es el único camino para la salvación del hombre? ¿Cómo podemos asegurar que hay un cielo y hay una posibilidad de infierno, de condenación, para todos aquellos que, eludiendo la gracia de Dios, optan por el mal, por el rechazo a Dios y por la adoración a aquel enemigo que desde el instante primero de la creación se opuso al plan del desbordamiento de amor de este Dios que se nos ha revelado en Jesucristo? ¿Cómo podemos afirmar todo esto y pensar que en el gobierno de nuestras familias, en el gobierno de nuestras vidas, de nuestras personas, en el gobierno de nuestros pueblos, en el gobierno de nuestra nación, todo esto podemos dejarlo a un lado? ¿Cómo podemos declarar que no es necesaria la confesionalidad de un Estado para alcanzar el bien común al que Dios nos llama a realizarnos en esta vida? ¿Cómo podemos permitir moral y activamente que nuestros jóvenes, nuestros niños, no sean educados en la verdad del Evangelio, en la verdad de la luz, en la verdad de la vida? ¿Cómo es posible que podamos permitir que en nuestras aulas públicas entren las asociaciones de gays, lesbianas, transexuales, bisexuales y posexuales a convencer a nuestros niños y niñas de 12 años que la perversión sexual, la masturbación comunitaria, la degradación en el intento de probar y demostrarse a sí mismos que pueden ser lesbianas, que pueden ser homosexuales, que su sexualidad no viene definida por la naturaleza? ¿Podemos permitir esto, convivir con esto y no denunciar claramente que el rey de este mundo debe ser Cristo? Que el rey de nuestra patria debe ser Cristo. Que solo en el reinado de Cristo pueden nuestros corazones y los tiernos corazones de los más jóvenes, de los más niños, encontrar esa vida, esa felicidad plena que todos cada día de nuestra vida anhelamos en el fondo de nuestro corazón. La renuncia a este principio, la confesionalidad del Estado, que ahora veremos lo que sí significa y lo que no significa, es ineludible para el cristiano. Es exigencia del católico. El compromiso laico en la vida social y en la política obliga a desear la salvación de todas las almas, pues es lo que Dios desea, que todo el mundo se salve. Y el único camino es Cristo.
La única vía es el Evangelio. Déjese España nuevamente iluminar por el Evangelio. Déjense los gobiernos y estados del mundo iluminar por los principios del Evangelio que comparten a todas los principios de la igualdad, la libertad y la justicia que fundamentan los derechos fundamentales humanos y que nacen de esta raíz cristiana, de este acontecimiento histórico que traspasa la historia de la humanidad, que es Cristo, al que estamos obligados los católicos a reconocer como Rey y Señor de toda la creación, de gobiernos y de estados. Conforme a lo que hemos expuesto, queremos ahora establecer unas breves fundamentaciones derivadas de la doctrina católica, derivadas del magisterio de la Iglesia, conforme al compromiso que el laico, el creyente, debe tener en la política, en la vida social. ¿Cuál es esta fundamentación? ¿Cuál es la verdad de nuestra doctrina que nos permitirá asomarnos a esa necesidad que hoy simplemente exponemos de manera libre y pacífica del anhelo imperioso de alcanzar, no coercitivamente, no coactivamente, un estado confesional? Seguiremos la disertación de Luis María Sandoval en un profundo y meritoso trabajo, El deber religioso de las sociedades. Aquí hay un fundamento primero, y es el origen divino de todo. Dios como creador de todo lo existente, de todo lo que Él de la nada llama a la existencia. Resulta, pues, que la política también tiene un origen divino. Al crear Dios la naturaleza del hombre, ha creado la política con sus propias leyes. Nosotros como cristianos debemos de defender que no puede haber en una sociedad mejores leyes que las cristianas. No puede haber otras leyes mejores que no sean aquellas que se dejan iluminar por el Evangelio. Aquellas leyes que buscan la justicia, el reinado de Cristo, que es la suma bondad, el amor hecho carne. Pues bien, de esta forma no podemos negar que el Estado, nuestro Estado, el Estado que todos nosotros, cristianos, ciudadanos, católicos, componemos, debe de dar culto a Dios. ¿Cómo un católico puede defender un Estado que niegue la necesidad de dar culto a Dios? Y claro, la política de este Estado, al igual que las leyes, debe ser ante todo moral. La política, como todas las actividades humanas, está orientada a Dios. El fin trascendente del hombre forma parte del bien común. Por eso, el mismo Estado debe de auxiliar a la religión. La dimensión trascendental y religiosa del hombre es una parte de suma importancia en la integridad y dignidad de cada uno de los ciudadanos de un Estado. Aquel gobierno, aquella ideología, aquella política que pretende erradicar la dimensión religiosa del hombre de la vida pública, pretende de alguna forma amputar, someter y denigrar la verdadera dignidad de la que somos portadores como hijos e imagen de Dios. El principio central, pues, de la política cristiana no puede ser otro más que Cristo. Cristo, verdad. Cristo, camino. Cristo, luz. Cristo, vida. En tanto que el hombre, y no solo en tanto que Dios,
el Rey universal en sentido propio, corto y pego. El principio central de la política cristiana no puede ser otro que Cristo. Y Cristo no solo en su divinidad, sino Cristo como hombre. Cristo Rey natural en sentido propio y muy particularmente de las sociedades, de nuestras patrias y naciones. Los estados no pueden sino entonces que reconocer a la Iglesia católica tal y como quiso establecerla el mismo Rey, Cristo. El Estado debe de reconocer en la Iglesia una sociedad independiente. Ya veremos que la confesionalidad de un Estado no significa la confusión entre Iglesia y Estado, el sometimiento de uno al otro, de la otra a uno, sino el respeto de este Dios que es Padre, que es amor, que es misericordia, y el reconocimiento de su Hijo Jesucristo como Rey del universo. De esta forma se establece en nuestra doctrina, en el magisterio, una armonía entre ambos poderes. Dos verdades no pueden oponerse. Dos dimensiones que buscan finalmente el objetivo del bien común, del bien de todas las criaturas, del bien de todos los hijos de Dios, en igualdad de dignidad, en busca de la justicia, de la paz. No pueden diverger ni oponerse, sino que deben de mantener una relación armoniosa, sin intromisiones, sin condicionamientos, más aquel único que el Evangelio impone en la ley del amor. Pues bien, la Iglesia de esta forma propone como modelo la restauración del orden cristiano, la restauración del reinado de Cristo como una sociedad que no siga a Cristo en sus palabras, en su mensaje. Podremos decir que es una sociedad bien encaminada hacia el bien común, hacia el amor. Es que hay otro amor fuera de Dios. El católico está obligado a participar en política y a colaborar para instaurar y restaurar el orden cristiano. Ese deber se hace más imperativo cuando mayor es la oposición que se hace a Cristo en el orden público. Y esta es la situación a la que hoy nos enfrentamos, queridos hermanos y hermanas. La sociedad se opone a Cristo. En política se oponen a Cristo. Nadie busca el bien común, sino el bien parcial, el bien de unos cuantos, el bien del partido. En particular, el cristiano no puede pretender separar su identidad católica de su moral, de su vida social. Somos hijos de Dios. Y pues lo somos. No podemos actuar aquí de una forma y allá de otra. No podemos abandonar el sagrario para entregarnos a los brazos de un mundo relativista, liberal, que degrada y pervierte la moral y la fe de nuestros padres. Bien, vamos entonces a intentar explicar lo que significa y lo que no significa el Estado confesional. La confesionalidad católica del Estado significa en sí un reconocimiento de una realidad que en España
presenta al 80% de la población libremente reconocerse como católicos. Una realidad que presenta a España como una nación católica desde su origen y a lo largo de toda la historia. La confesionalidad del Estado significa un compromiso público, un compromiso del gobierno, de las instituciones, de todo el pueblo que compone nuestro Estado español, con el bien común, con la justicia y con la paz que nos presenta el Evangelio. Declararse un Estado confesional significa una separación armoniosa, sí, pero separación entre la Iglesia y el Estado. Miren, muchos, cuando hablamos de Estado confesional, yo les he preguntado ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Hay que ver cuánta gente responde primero. Franco. Hay esos resquemores del pasado que nos impiden a los católicos afrontar la verdad con dignidad. Inglaterra es un país confesional, anglicano, confesional. Grecia es un país cristiano, ortodoxo, confesional. Muchos países del norte de Europa son países confesionales, cristianos protestantes confesionales. Costa Rica es un país católico, confesional. Y no por ello las libertades se ven mermadas, todo lo contrario. Todo lo contrario. Siempre la confesionalidad católica supone, cuanto menos, la voluntad de la consecución del bien común. La voluntad de la consecución de una patria grande, de un bienestar grande, de una paz duradera. Y principalmente, que esto también queda mal entendido, la confesionalidad de un Estado, que es irrenunciable para un católico. No entiendo al católico no confesional. Soy católico, pero no confieso. Mi catolicidad sí se comprende en un Estado marxista, en un Estado de persecución contra el cristiano, en un Estado islámico, pero no en un Estado que dice perseguir la verdadera libertad, la verdadera justicia y la verdadera paz. Entonces el Estado confesional significa una libertad de coacción clara con respecto a la religiosidad individual de cada uno. No significa la erradicación ni la persecución de otras religiones, no significa la obligación que pueda tener una persona, como en otros países puede ocurrir, si hablamos del Islam, de profesar una determinada religión con coacción. ¿Qué nos significa, pues, el Estado confesional? ¿Qué nos significa la confesionalidad católica del Estado? Pues bien, como acabamos de decir, no significa que vaya a existir una coacción sobre la confesión religiosa de las personas. No significa la obligación de creer. La fe exige la libertad, el libre albedrío de la persona. ¿Qué no significa la sumisión de la Iglesia al Estado, ni la sumisión del Estado a la Iglesia? Como hemos dicho, significa una clara pero armoniosa separación entre Iglesia y Estado. No significa tampoco una justificación de un modelo de Estado autoritario o de un modelo de Estado dictatorial. Sí que significa la persecución de una verdadera democracia, no de una democracia
que ponga en manos de unos pocos, partidistas siempre, el destino general de la patria. No significa tampoco la concreción de una determinada ideología política en el intento de consecución del bien común, de esa paz, de esa justicia, de esa fraternidad a la que el Evangelio nos llama. Debemos, pues, decir que el Estado católico confesional presenta unas garantías a la sociedad. Y esta es la realidad, no es un supuesto de Estado, es la realidad que a la hora de realizarse será imperfecta, resultará de manera imperfecta, pero no por ello dejará de buscar siempre esa perfección de ese Estado cristiano, católico, confesional, que va a garantizar las libertades. El único Estado, digo yo, que garantiza verdaderamente los derechos fundamentales de todos y la libertad de cada uno de los miembros del propio Estado. El Estado confesional garantiza la consecución del bien común. Las actitudes, las resoluciones, las políticas van encaminadas al bien común, al bien de todos, no de unos cuantos o de un supuesto interés general que a la postre siempre radica en el interés partidista de unos cuantos. El Estado confesional garantiza una moral política noble y libre de perversiones y malversaciones. El Estado confesional garantiza a la postre la grandeza de la patria, porque anticipa su consecución en aquella patria universal, eterna y celestial a la que estamos destinados. Para terminar, vamos a hacer un pequeño repaso al magisterio de la Iglesia sobre esta cuestión. Muchos dicen ampararse en la Declaración Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II, aludiendo a una posible derogación del magisterio precedente en esta materia que también veremos. Sin embargo, esta, que no es más que una declaración conciliar, en su número 1, para que se entienda bien lo que nos viene a decir sobre la libertad religiosa, dice textualmente: todos los hombres tienen obligación de buscar la verdad, sobre todo en lo referente a Dios y a su Iglesia, y una vez conocida esa verdad, tienen que abrazarla y llevarla a la práctica. Habla la declaración de que todos los hombres tienen obligación de buscar la verdad, sobre todo en lo referente a Dios y a su Iglesia. No tienen un deber, tienen una obligación. Y más adelante dice, en el mismo punto, el número 1, como la libertad religiosa que los hombres exigen en el cumplimiento de su obligación de dar culto a Dios se refiere a la inmunidad de coacción en la sociedad civil, esta libertad deja íntegra la doctrina tradicional católica de la obligación moral de los hombres y de las sociedades respecto a la verdadera religión y única Iglesia de Cristo. Y esto parece que por más que uno lo repite, a muchas personas les da igual y siguen interpretando el texto que después manifiesta la Declaración Dignitatis Humanae como si esta parte primera, que condiciona la interpretación del resto del documento, no existiera.
Esta libertad deja íntegra la doctrina tradicional católica de la obligación moral de los hombres y de las sociedades respecto a la verdadera religión y a la única Iglesia de Cristo. Monseñor don José Guerra Campos, obispo electo de Cuenca en el año 1973, en su obra Confesionalidad religiosa del Estado, nos presenta dos grupos de obligaciones que conllevan la confesionalidad del Estado. Por un lado, en relación directa con el orden espiritual, dar culto a Dios, favorecer la vida religiosa de los ciudadanos y reconocer la presencia de Cristo en la historia y la misión de la Iglesia instituida por Cristo. Y por otro lado, en relación directa con el orden temporal, inspirar la legislación y la acción de gobierno en la ley de Dios propuesta por la Iglesia. Dice Monseñor que estos deberes, cuando una sociedad civil los reconoce como principios fundamentales de su vida pública, constituyen el núcleo esencial de la confesionalidad en su sentido pleno. Acabamos, pues, esta exposición sobre la confesionalidad católica del Estado haciendo unas referencias concretas al magisterio de la Iglesia Católica y una breve exposición de las consecuencias que la negación de esta obligación pueden conllevar, para la reflexión de todos los católicos de buena voluntad. Pío IX en la Silabus condena ya aquella afirmación que sostiene que es bien que la Iglesia sea separada del Estado y el Estado de la Iglesia. Condena del Papa Pío IX aquella afirmación que sostiene que es un bien que la Iglesia sea separada del Estado y el Estado de la Iglesia. Algo deberíamos de reflexionar sobre ello. San Pío X, en la encíclica Vehementer Nos, dice textualmente: que sea necesario separar el Estado de la Iglesia es una tesis absolutamente falsa y sumamente nociva. Que sea necesario separar el Estado de la Iglesia es una tesis absolutamente falsa y sumamente nociva. Magisterio Pontificio del siglo XX. También quiero acabar citando a Pío XI en la encíclica Quas Primas, porque recuerda que es dogma, además de fe católica, que Jesucristo fue dado a los hombres como Redentor, en quien deben confiar, y como legislador, a quien deben obedecer. La Congregación para la Doctrina de la Fe, en una fecha mucho más reciente, el 24 de noviembre del año 2002, solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, explicita que la Iglesia es consciente de que la vía de la democracia, aunque sin duda expresa mejor la participación directa de los ciudadanos en las opciones políticas, solo se hace posible en la medida en que se funda sobre una recta concepción de la persona. Se trata de un principio sobre el que los católicos no pueden admitir componendas, pues de lo contrario se menoscabaría el testimonio de la fe cristiana en el mundo y la unidad y coherencia interior de los mismos fieles. Congregación para la Doctrina de la Fe, prefecto Joseph Cardenal Ratzinger. Bien,
Monseñor Guerra Campos, en sus conclusiones, nos resume que la confesionalidad, en el sentido pleno deseado por la Iglesia, implica un acto de fe, y el juicio de valor acerca de la verdad que esto supone no solo no es imposible o indebido, sino que lo requiere expresamente los documentos de la Iglesia. Y como reflexión final, quería apuntar unas palabras de José María Permuy, que publica en un artículo de la revista Arbil. Y a este respecto indica que sostener que los estados no deben ser confesionales implica, por obligación, alguna de las siguientes negaciones. O bien, negamos que los estados deban reconocer la ley natural, cuyo primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. O bien, negamos que aquellas enseñanzas que han sido mantenidas por la Iglesia siempre y en todas partes tienen el carácter de verdades de fe católica, puesto que la confesionalidad de los estados ha sido defendida por la Iglesia a lo largo de casi 2000 años de manera constante y unánime. O bien, una tercera posibilidad, negamos la infalibilidad de la Iglesia, en caso de reconocer que la doctrina de la confesionalidad es una verdad de fe indiscutible por haber sido propuesta unánime y constantemente durante siglos. O por último, bien, negamos que la confesionalidad del Estado, a pesar del magisterio multisecular unánime y constante en su favor, es una verdad de fe obligada, de obligada creencia. Terminamos esta nuestra reflexión sobre la confesionalidad del Estado con un cuestionamiento. Negar la necesidad para la consecución del bien común de las sociedades, negar la confesionalidad del Estado, no es negar la infalibilidad de la Iglesia. No sería negar la autenticidad del magisterio, porque si esta verdad de fe hoy deja de serla, ¿por qué no dejarían de serlas otras verdades de fe en el mismo nivel o incluso en niveles mucho inferiores proclamadas por el magisterio de la Iglesia que esta? Que Dios os bendiga y os guarde.